¿Dónde hemos quedado? Ok. Muchas gracias, Carlos. Por favor, levante la manito para participar. Ok. Gracias. Ya, entonces prácticamente hemos quedado en esta diapositiva. Ya. Entonces ahora vamos a ver la parte de las dimensiones de los sistemas de información. Básicamente tienen tres dimensiones, como hemos visto en el primer ejemplo, ¿no? La parte de administración, la parte de organización y la parte de tecnología. Ya. Eh, a ver, la parte, o sea, la administración de este tipo de sistemas, de los sistemas de información, ¿sí? Tiene o sea, tiene varios aspectos, ¿no? Uno es las cuestiones de comportamiento, cómo se tiene que comportar el sistema, ¿sí? Quién tiene que hacer qué tareas, ¿sí? ¿Qué roles se le tiene que asignar, quién puede acceder a ciertas opciones, quién puede acceder a otras, quién no puede acceder a otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, otras cuestiones técnicas, ¿sí? Que puede ser el desarrollo, ¿sí? De sistemas de información, ¿ya? Entonces, cuando existe desarrollo, también se da permiso para utilizar ciertas cosas a los programadores, digamos, ¿no? Pero también el uso y qué impacto van a tener estos sistemas, ¿ya? Y en general, ah, qué cosas van a utilizar ya tanto los gerentes o administradores, como quieran verlo, pero también los empleados, que no van a utilizar las mismas cosas, ¿no? Pero o sea, el sistema nos tiene que ayudar a indicar, no sé, esta persona con este código es un gerente y puede utilizar estas cosas, ¿no? Y esta persona con este otro código es un cajero. Obviamente, el gerente no va a poder hacer las tareas del cajero. ¿Por qué razón? Porque sería peligroso, ¿sí? Sería muy peligroso que un administrador, un gerente pueda entrar a caja y modificar ciertas cosas. No, no se puede hacer, ¿no? Entonces, el cajero tiene que hacer ciertas tareas, ¿no? Cobrar ciertas cosas, pagar cosas, hay un montón de tareas que tienen que hacer. Sin embargo, el gerente no tiene que hacer eso, tiene que hacer otras cosas y a eso se refiere, digamos, la administración. ¿Quién hace qué cosas, con qué, etcétera, a qué horas? Todo se puede administrar, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo los sistemas de información se relacionan con las organizaciones, ¿sí? Lo que pasa es que las organizaciones son estructuras ya conformadas, ¿ya? Y tal vez un sistema de información venga a trabajar en una estructura que ya existía y tal vez la modifique. O tal vez el sistema de información se pueda modificar de acuerdo a esa estructura, ¿no? Pero en general tenemos algunas cosas en una organización, ¿no? En una empresa, ¿ya? La gente, ¿sí? La gente tiene ciertos comportamientos, tiene ciertos valores, hace las tareas de la empresa, etcétera, etcétera. Y es un componente bastante clave. Obviamente, esta misma gente,
va a utilizar el sistema de información. ¿Sí? Entonces, obviamente, es una parte importante que considerar en esta dimensión. La empresa también tiene una estructura, ¿no? O sea, tenemos la alta gerencia, los mandos medios, los puestos más operativos, ¿ya? Y obviamente, cada puesto tiene distintas tareas, tiene distintas responsabilidades, tiene distintas obligaciones. Entonces, tenemos que revisar también la estructura, ¿no? O sea, porque la estructura también está dada por el organigrama, quién es el jefe, quiénes son los subordinados, ¿no? Y obviamente tiene ciertas áreas, ¿no? Tiene el área de marketing, el área de finanzas, el área de producción, no sé, varias, ¿no? Entonces, el sistema también va a ser afectado por eso, ¿no? El sistema de información, ¿ya? Obviamente, los procesos de negocio son también importantes. ¿Qué tareas se hacen en la empresa? Todas esas tareas tienen que ser replicadas o más o menos simuladas en el sistema de información para que capture precisamente la información, ¿sí?, de cada una de esas tareas. ¿Sí? La política, no me refiero a partidos políticos, sino a cómo toman decisiones, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué harían, no sé, en el hipotético caso de que ustedes son los jefes y les llega un empleado, ¿no? O sea, jefe, ¿puedo reunirme con usted? Ustedes, como son jefes y bastante asequibles y amables y todo eso, pues obviamente lo van a recibir, ¿no? O sea, hay que tratar bien a todo el mundo. Y pues les dice, mire jefe, le cuento que hemos ido a México con mi esposa y le cuento que está embarazada. Por favor, quisiera que me suba el sueldo. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Brisa, Le diría que no, Lice, pero le puedo dar otras alternativas que sí puedo permitir, como un adelanto de sueldo o un anticipo, ya, pero ¿por qué le dirías que no? porque sería un gasto que tendría que aumentar y para eso hay que revisar, ver si es posible. Ver si es posible. Asumamos que trabajas en Google. Um, Depende también su antigüedad. Ya, ¿qué pasa si es nuevito? Le diría que no. ¿Qué pasa si es antiguo? Ahí sí se puede considerar y hacer la revisión para un aumento de sueldo ¿Por qué? por la experiencia y compromiso con el trabajo de la empresa. Ya, ¿y qué pasa si el tipo es nuevito y es el más capo? Ahí sí sería rentable subirle el sueldo, Lice. ¿Y qué pasa si el viejo es un irresponsable? No se le subiría. ¿Cuál es la política? No tienes una política de subir sueldos. O sea, ¿qué te ayuda a tomar la decisión de decirle sí o no? O sea, te he dado varias cosas y en los ejemplos, y te cambio los ejemplos, y en el mismo caso me dices que sí, en otro caso me dices que no, no, pero no entiendo cuáles son las razones por las que dices sí o no. Sí es rentable para la empresa y se puede permitir también eso. Si mi Sí es empresa es un rentable, ¿qué cosa montón, para la empresa? si mi empresa, digamos, es una tienda de ropa, no me puedo permitir eso, ¿no? Porque, Porque no podría cubrir los gastos, Luis. no sé, por ahí tu tienda de ropa es Sara.
¿Alguien tiene alguna otra opción? ¿Alguna otra respuesta? Devani. Buenas noches, licenciado. Bueno, Bueno, a mi forma de pensar, no tendría que haber excepciones al estarle subiendo el sueldo a una persona porque se supone que dentro de una empresa se tiene políticas y esas políticas deben ser para todos, sin ya. excepcionar. Bien como decía mi compañera, se podrían dar las opciones de tal vez adelantarle su sueldo, pero no así aumentarle, porque si los demás empleados van a ver eso, también van a querer lo mismo. Entonces yo no puedo decirle a una persona que sí, pero a otra decirle que no. Esa no es una política muy interesante, digamos. O sea, que les vas a mantener para siempre con el mismo sueldo a todos. No, por eso se tienen los bonos según su antigüedad. Eso ya Ah, va a depender de cuántos años vayan trabajando. o sea, a ti A te lo que me interesa, refiero, a ti te interesa que sean, que sean muy antiguos para darles más plata. no, a lo que me refiero es que no puedo romper las políticas de la empresa ¿Cuál por una es la sola persona. política que estarías rompiendo? El de que si digamos una persona tiene alguna necesidad o algo, tendría que subirle el sueldo, pero eso no estaría bien. No sé. O sea, de verdad yo no sé. Pero no entiendo por qué ustedes no subirían el sueldo eh, o subirían el sueldo tal vez. Hasta ahorita no tengo una respuesta correcta. ¿Alguien tiene otra respuesta? David. Buenas noches, dice. En mi opinión, yo pienso que ya sea como dueños o como gerentes, eh, siempre debemos estar al pendiente de los empleados y saber cómo es el rendimiento de cada uno de ellos, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues ir apoyándolos si es que les hace falta alguna necesidad o tienen alguna necesidad y de esa manera poder aumentarlo, ya sean nuevos o antiguos. Ya, me parece interesante tu respuesta, pero no es tan precisa. Si me puedes ayudar con, ¿le doy el aumento o no? Bueno, en este caso, como es una necesidad y hay que cubrir, hay que velar por los empleados, entonces yo creo que sí. David, no vas a ser empresario, por favor, vas a perder mucha plata. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? A ver, una pregunta mejor. Ya les he hecho el ejemplo, no me han respondido ninguno, ¿sí? Ahora les voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué suben el sueldo? ¿Por qué subirían el sueldo de alguien? Brandon. Buenas noches, dice. Yo subiría el sueldo por uno, por la capacidad de trabajo que tiene, ser más eficiente y por la antigüedad. Yo pediría una política que cada cierto año aumentara un pequeño porcentaje al sueldo que ya tiene, ¿no? Entonces ahí no se quedarían con el mismo sueldo y
Cuanto más antiguo van a ganar un poquito más, pero un pequeño porcentaje, digamos. Sería un promedio de cada 2 años se le sube un 5%, por así decirlo. Me gustaba la primera parte de tu respuesta, Brandon. La parte no. Carlos. Mm, ya. Todavía no me convencen sus respuestas. Están cada vez más cerca, pero todavía no. A ver, ahora sí, ya tienen toda, al menos más herramientas. ¿Ya? Ustedes son los jefes, son mis jefes, y yo voy y les digo, jefito, jefita, embarazó a mi esposa otra vez, vamos a tener un nuevo hijo, el quinto, quiero que me suba el sueldo. ¿Qué me dicen? Carlos otra vez. Ya, pero es que voy a tener mi quinto hijo y tengo que ayudarle a mi mujer, por favor, Carlitos. O sea, necesito un momentito. No puedo trabajar horas extras, tengo que utilizar ese tiempo sobrante para cuidar a mi hijo nuevo. Brandon. Dice, no sé, podría decirle a usted por qué usted cree que yo lo debería subir el sueldo a usted. Que me dé motivo, si trabajo bien. ¿Por Si qué, Brandon? ¿Por qué, Brandon, jefecito? ¿Por qué? Porque estoy desesperado y necesito sueldo. ¿Por qué? Le embarazó por quinta vez a mi esposa. Le diría no, Lice, porque, digamos, las cosas personales son muy fuera de las cosas laborales. Ya. Ok, eso está más interesante. Ya. ¿Por qué me dirías no? ¿Cuáles son tus razones? La lógica de tu respuesta. Yo le diría que si está poco tiempo, usted no me ha demostrado elementos para que yo le pueda subir el No, sueldo. a Usted me ver, está un viniendo cachito. con Brandon, no tomamos el tiempo. A mí me vale la antigüedad. Si es nuevo o si es antiguo, no importa. Eso eliminaremos. ¿Ya? Ahora sí, dale. ya. No dice porque usted está viniendo con problemas personales, no son problemas laborales. Si usted me dijera que se ha accidentado o necesita para una operación, aquí ya bueno, yo pagaría los gastos y yo le daría un aumento extra. Pero las cosas personales que usted es muy aparte de la empresa, no está justificando un beneficio a mí. O sea, si te digo, necesito que me operen, necesito hacer una rinoplastia, por favor. Brandon, súbeme el sueldo. Eso es una Sí, operación. sí, eso no, porque no lo ha causado la empresa en sí. Ya. Entonces, tengo apendicitis en una operación. No un aumento, pero sí el seguro le cubriría que la empresa le da. Tú me has dicho que me das y necesito por una operación. Sí, le dice operaciones o accidentes
hechas en el trabajo, no fueras. Ya me daba apendicitis dentro del trabajo. Usted estaba ahí, me empezó a doler mi pancita y listo. Jefecito, por favor. ¿Nada? Dice, le sigo pensando la respuesta. A ver, ¿por qué pagan un sueldo? ¿Sabe alguien? ¿Por qué pagan un sueldo? No sé, no importa si es de 1.000, de 5.000, de 10.000, de 3.500. ¿Por qué, Carlos? Ya, y técnicamente el trabajo eh, le cuesta menos a la empresa, ¿sí?, que el monto que está pagando la empresa al trabajador. Porque si me costara más, ninguna empresa sobreviviría, digamos. Todas las empresas pagarían de más y quebrarían, pero al día siguiente. Entonces, obviamente me tienen que dar una remuneración adecuada a la responsabilidad, al trabajo, al esfuerzo que hago, ¿sí? Pero ese trabajo obviamente tiene que ser más, o sea, tiene que generar más recursos de lo que me están pagando a mí. ¿Sí o no? Ya. Entonces, un vendedor le podemos pagar $10,000 si queremos, si, si nos vende 100,000 al mes, digamos. ¿Sí o no? Sí. Y obviamente, si nos vende, no sé, hay muchos vendedores que trabajan y tienen sus metas, pero hay un super vendedor que agarra y me vende, no sé, 5 veces más que el resto. ¿Ya? Entonces, la idea de subir sueldos, por ejemplo, no es pues porque he embarazado a la esposa o lo que sea, ¿no? Eh, la lógica es, la empresa no tiene nada que ver con eso. O sea, el trabajo que estás desempeñando básicamente va a ser el mismo, tengas 1, 10 o 20 o 30 o tengas 0 hijos, digamos, ¿no? El, el aumento de sueldo no tiene que ser en base al número de hijos. ¿En base a qué debería ser? Prisa. En base al desempeño del empleado, Liz. Correcto. Entonces, si mi vendedor vende 3 veces más que el resto y me dice que quiere que le duplique el sueldo, pues lo puedo duplicar porque básicamente vende 3 veces más, ¿sí? Y yo le pagaría el sueldo de 2 vendedores, pero básicamente me vende como 3, ¿ya? En base al rendimiento, ¿no? No en base a si tiene muchos hijos o si tiene una operación o si necesita o que somos buenas gentes. No, no somos buenas gentes. O sea, quisiéramos que todos estén bien, pero no tenemos los recursos a veces. ¿Ya? Entonces, tiene que existir una política, por ejemplo, de aumento de sueldos. ¿Sí? Entonces, si tienes un desempeño sobre este nivel, pues te aumento este monto. Si llegas a este nivel, tienes este otro monto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de acuerdo al desempeño, obviamente, si son vendedores, tienen que llegar a sus metas. En todo caso, sí, no importa qué es lo que hagan, tienen que llegar a sus metas, ¿no? Y si hacen un trabajo que le beneficie mucho a la empresa, pues se le puede pagar y reconocer lo que sea necesario, ¿no? Pero no van a subir sueldos por la cantidad de hijos que tenga o por un nuevo hijo que haya encargado, digamos, ¿no? Entonces,
tienen que existir políticas. Y no solamente para subir sueldos, políticas para todo. Entonces, a ese tipo de políticas me refiero cuando dice aquí la política. ¿Se entiende? No se refiere a partidos políticos, ¿sí? Sino se refiere a criterios para tomar decisiones. ¿Ya? Y obviamente la cultura, ¿no? Pero no me refiero a que sea gente que todos mis empleados agarren y lean todos los días 10 páginas de un libro, ¿sí? No me interesa precisamente ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esta cultura se refiere a la misma cultura que existe en cada empresa y es bien interesante porque las culturas de cada empresa son muy diferentes, ¿sí? La forma de hacer las cosas son muy, muy, muy diferentes, ¿sí? Esa es la cultura, ¿no? Les pongo un ejemplo simple. Ustedes estudian en una universidad. ¿Qué hace una universidad? ¿Saben? Carlos. ¿Qué hace la universidad? No qué hace el estudiante, Carlos. ¿Cuál? Esa es la función, brindar oportunidades de la universidad. No precisamente. ¿No hay alguna respuesta? Samir. Buenas noches, licenciado. ¿Sería formar profesionales? Una de las funciones precisamente es formar profesionales, o sea, generar gente que tenga conocimientos para desempeñar ciertas actividades. ¿Ya? Eso es formar profesionales. Brandon, dime. La oportunidad para que tengas conocimientos No te da en la oportunidad. carrera. No, no. Nada de oportunidades. ¿Ya? Entonces, dos universidades hacen lo mismo, ¿no ven? Forman profesionales para que estas personas puedan realizar algún trabajo una vez culminados todos sus estudios, ¿no ven? Ah, tenemos el caso de la San Simón y el caso de la Católica, por ejemplo. Son dos universidades, todos están de acuerdo, ¿no ven? Sí, sí. Dice, Ya. ¿Cuáles son las diferencias culturales que tienen ambas universidades? No me refiero a que sepan más o sepan menos, ¿no? Sino me refiero al comportamiento, cómo hacen las cosas para formar profesionales en este caso. ¿Cuáles son las diferencias? Pregunta del millón. ¿Quién ha leído el primer capítulo? Levanten su manito, por favor.
Ah, interesante. Luis Fernando, ¿qué has leído? Cuéntame. Seguido Luis Fernando. Buenas noches, licenciado. Sobre la cultura de la diferencia de las dos universidades. No, no creo que haya precisamente esa información en el libro, ¿no? Sobre la cultura nomás. La cultura sería cómo se ha formado cada empresa, eh, cómo tiene su tipo de administración, sus políticas. ¿En qué página está eso? Eh, por la 59 licenciado. Lo que pasa es Pero que no leerlo dice recién. exactamente eso. Es probable porque no es eso, ¿no? Arlet Claros, ¿por qué no has leído? Dice, es que recién escribe la materia. Esa no es excusa, solamente pueden entrar a clase las personas que leen. Vuelves cuando leas, por favor. Laura, acabas de levantar tu manito. No, es que la había quitado antes, dices. Joel Por Dennis, accidente. también. Joel Dennis, a las dos. Sí, licenciado. ¿Qué has leído? No leí justo esas partes, licenciado. Ok, gracias por participar. Te veo cuando leas. Sí, licenciado. Jonathan, ¿por qué no has leído? Me acabo de inscribir también en la clase el día viernes y no tengo compañeros ni amigos ni nada aquí. Y, no sabía, obviamente, que teníamos que leer nada. Nadie te quiere, que macana. Pero aquí te vamos a ¿Quieres, querer. verdad? Aquí te vamos a querer bastante siempre y cuando leas. Ok, te veo la Obviamente, siguiente. pero Laura Sharon, ¿por qué no has leído? No, sí he leído, dice, solo que por accidente bajé mi mano. Ya. Cristian, ¿por qué no has leído? Cristian, a las dos. Cristian Choque, a las tres. Leticia, ¿por qué no has leído? Leticia Coca, a las dos. María Isabel, ¿por qué acabas de levantar tu manito? María Isabel, a las dos. No se lo dice, bueno. María Isabel, ya. A ver. Luis Fernando, ¿has leído o no has leído? Porque sigue, baja tu mano. no completo, licenciado, me falta terminar.
Esa es una muy mala respuesta. Tienes que leerlo completo, si no, no puedes entrar a clases. Filomena, ¿por qué? Filomena, las dos. Bueno, se salió Filomena antes que diga las tres. Ok, ya. A ver, continuaremos con nuestro ejemplito. A ver, pues, la cultura no se refiere a cuántos libros leen las personas de una empresa, sino a cómo hacen ciertas cosas al interior de la empresa, cómo se comportan, qué rituales tienen para hacer las cosas, no sé, para festejar un cumpleaños, o sea, qué tan puntuales son, qué valores tienen, ¿no? Que generalmente es bastante compartidos desde la gerencia general, en todo caso. ¿Ya? Entonces, estamos en el ejemplito de la Católica y San Simón. Ambas son universidades, ambas producen profesionales. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En la forma de hacer las cosas. ¿Alguien me puede decir? Bajen todos sus manitos y levanten la mano los que tengan la respuesta. Sergio Cáceres. Sí, dice, Tu respuesta, porfa. no sabría decirle, dice, Pero tu manita estaba levantada. Sergio. no debe bajarlo la mano, dice. O sea, ¿cómo te puedes olvidar si yo les estoy diciendo 3 segundos antes que la bajen? Mi señal es pésima aquí, dice. Sí, pero se corta a veces. ¿Dónde es aquí? Aquí en Quillacollo, Puente Pataca. Ya, entonces intenta, no sé cómo le vas a hacer para entenderme si esto es lo que sucede. Ya pues necesito que me digan diferencias. Random. Licenciado, una diferencia puede ser la forma de asignar docentes. A ver, ¿cómo? En la San Simón te eliges tus docentes, en la Católica te dan tus docentes. ¿Qué materias vas a tomar primero? Te dan, ¿con qué docentes están? Te asignan docentes, licenciado. Los primeros docentes de tu primer semestre, digamos, ellos te dan. En la San Simón tú eliges tus horarios y tus docentes. ¿Y en la Católica no? Y mayormente lo que yo sé es que te dan tus horarios y con los que docentes vas a pasar. Ya, no creo, digamos, eso, porque igual, o sea, incluso debería ser más que la de San Simón, porque San Simón, como en este caso tenemos ahorita más como 120 estudiantes o más. Y, Dice otro, y la Católica en un curso creo que entran 50, entonces, no sé. Inés. Sería que la San Simón está subvencionada por el gobierno, mientras que la Católica se tiene que pagar por la educación. Sí, pero no es una diferencia cultural, ¿no? O sea, eso es porque es así, digamos.
Arone. Dice, ¿sería la diferencia de que la San Simón es autónoma y la católica es privada? O sea que ¿Qué solo significa obedecen eso? a orden. ¿Qué significa eso? El autónoma, que podemos elegir a nuestro director de carrera, a nuestro rectorado, a consejeros. Por eso es autónoma. Normalmente autónomo significa que funciono por mí mismo. Y en ese sentido les cuento que mucha autonomía no hay, o sea, dependemos mucho del Tesoro General de la Nación, ¿no? Porque en general los estudiantes no pagan una cantidad como para pagar a todos los docentes, ¿no? En cambio, la católica sí. Alex. Dice, un aporte cultural que puedo dar es que de los de la católica se forman para gobernar, mientras que las de la San Simón para ser gobernados, es decir, quieren ser funcionarios, mientras que los de la católica, casi un porcentaje mayor, ellos entran como empresarios. No creo. O sea, he visto varias ferias de emprendimiento, emprendedurismo, en las también. Aquí en La Paz han hecho una analización completa, licenciado. Por eso, más que todo, comento eso. Ya, pero eso no es, no sé, la católica y la San Simón incluso comparten muchos docentes y normalmente ese pensamiento vendría de los docentes. No creo que les digan ustedes tienen que trabajar para alguien y ustedes tienen que hacer o generar fuentes de trabajo y para contratar gente. No creo precisamente eso. Es más, yo he salido de la San Simón y he tenido un par de empresas y tengo un par de empresas ahora, digamos, ¿no? Entonces, no creo precisamente eso. O sea, tal vez la mayoría, como son muchos, ¿sí? Y no tienen muchos recursos de inicio y incluso cuando terminan la carrera, tal vez por eso, pero o sea, son masa, digamos, ¿no? Y no es necesariamente así. O sea, en la católica también hay gente que estudia solamente para tener un puesto de trabajo y asegurarse un puestito en algún lado. No es precisamente eso. O sea, no es la mentalidad de los estudiantes, es cómo trabajan las personas al interior, las personas que trabajan en la empresa, no los clientes. Los estudiantes, en todo caso, son los clientes. Entonces, no estoy preguntando de los clientes. El ejemplo que yo les he puesto ahorita, ¿no? Cuando estaba explicando. En la católica, máximo 50 estudiantes en un curso. En la San Simón, 250 he tenido yo en algún caso, ¿no? ¿Por qué razón es así? No tengo la menor idea, pero así funcionan las cosas y son diferentes por eso. ¿Ya? ¿Qué más? En la San Simón, bueno, me han dicho algo de la autonomía, no es precisamente. A ver, Kelly. Buenas noches, licenciado. Una de las diferencias sería que en la católica, a lo que me contaron es que la misma universidad les obliga a tomar 3 materias que tienen que ver con el área de la religión y no es algo optativo. Sí, precisamente. Esa también puede ser considerada una diferencia cultural, pero otra vez estamos hablando de cómo hacen las cosas los estudiantes o las empresas. ¿Ya? Entonces, si me dices de los estudiantes, ahí te diría que no, ¿no? Pero si me dices la empresa, y la católica es una empresa, como quieran, es una organización, ¿ya?
Y de verdad tiene sus materias religiosas. ¿Por qué? Porque es universidad católica, la iglesia católica son sus, o sea, sus dueños o algo así, y ellos dicen de que tienen que formar gente con conocimientos católicos, etcétera. Por eso les dan esas materias, ¿no? Pero en la San Simón no, porque no precisamente tienen ese nexo tan fuerte con la iglesia. Inés. Otra cosa podría ser, licenciado, que la San Simón junto con la Universidad Católica realiza los traspasos de estudiantes que se quieren cambiar de una universidad a otra. No entiendo el ejemplo. ¿Aló? Sí, licenciado. No entendí el ejemplo. O sea, ¿cómo se hacen diferentes las cosas en la San Simón y en la Católica? Porque, o sea, de los, no sé a qué te refieres exactamente, pero tal vez podría estar bien. Que las universidades públicas toman en cuenta igual la Universidad Católica, realizan los traspasos de los estudiantes. Por ejemplo, yo estudio en San Simón aquí, pero por algún motivo yo quiero hacerme mi traspaso a la Católica. Entonces, esa clase de procedimientos sí se puede realizar. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Sí, sí, o sea, no entiendo la diferencia. A ver, más o menos afinando tu ejemplo, Inés, y luego le doy la palabra a Melanie, pero, a ver, aparte de cambios de universidad, o sea, si se cambian de universidad, la San Simón solamente acepta de universidades del sistema y de la Católica y de la EMI, ¿sí? En cambio, la Católica puede aceptar de otras universidades también, por si acaso. Entonces, ahí sí habría una diferencia cultural, ¿no? O sea, es la forma de hacer las cosas, ¿no? Por alguna razón, los de la San Simón solamente aceptan de esas universidades. Melanie. Una diferencia podría ser que la Universidad Católica no te toman examen para que puedas ingresar, mientras que la San Simón sí te toma un examen de ingreso para que puedas ingresar. La Católica no toma. Yo sabía que sí. Yo trabajaba hace años ahí. Gabriel. Le hice una diferencia, puede ser el control de asistencia. Sí, a ver, cuéntame. Por lo que tengo entendido, en las universidades privadas siempre toman asistencia. Y si no, No estamos hablando de las universidades privadas, Gabriel. bueno, Estamos hablando en la ya, católica, y no ya. estás si no tienes un 90% creo de asistencias, no estás habilitado para los exámenes. Ya, me parece, y en la San Simón les vale la asistencia, ¿no? Todos entran al examen. Es más, yo conozco estudiantes que solamente llegan para el examen a mi materia o a mi clase, ¿no? Entonces, sí, me parece un ejemplo interesante y son dos procesos que se hacen, ¿sí? Que los profesores hacen, pero en una sí se hace, en la Católica, y en la San Simón tal vez no. O sea, no conozco muchos profes que llamen lista. De todas maneras, yo sí normalmente reviso, pero ya no les tomo lista, solamente reviso la lista de asistencia de acá del MIT, digamos, ¿no? Pero en todo caso, la Católica sí hace eso y además si es que no tiene cierta cantidad de
asistencia no puedes. Entonces, ese sería un interesante ejemplo de cómo funciona culturalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, incluso esta cosa, ¿sí? Esta cultura, si se fijan en este último ejemplo de los exámenes, va a afectar al sistema de información, ¿sí? En San Simón no va a pasar nada. Cualquier persona que no asista nunca puede entrar al examen si está inscrito en la materia, y ya depende de él si aprueba o no. Pero en la Católica, si no tienen cierto número de faltas, o cierto número de asistencia, cierta cantidad de asistencia, pues no pueden entrar al examen, ¿no? Y eso se registra en el sistema, y el mismo sistema registra, mire, aquí no se puede. ¿Por qué? Porque esta persona ha tenido más faltas, por lo tanto no se puede. Y eso refleja el sistema. Entonces, si se fijan, afecta, ¿no? Entonces, la estructura, los procesos de negocio, la política, la cultura, las personas, o sea, si son más volteras, el sistema también va a ser voltero. Si son más rápidos, también va a ser más eficiente, ¿no? Entonces, afecta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, afecta la estructura, ¿no? Tenemos la estructura organizacional, el organigrama, como quieran. Obviamente tiene una jerarquía que en general tienen en cualquier negocio, en cualquier empresa, ¿sí? En cualquier organización, tienen estos tres niveles: los altos ejecutivos o la alta gerencia, los mandos medios y los trabajadores que son operacionales, ¿no? Y obviamente los sistemas de información tienen que ser instalados para cada uno de ellos. Obviamente van a ser cosas diferentes las opciones de los mandos, de la alta gerencia, de los mandos medios o de la gente operacional, ¿no? Entonces, eso también va a afectar a cómo funciona el sistema, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Qué áreas tiene la empresa? También va a afectar al sistema de información. Si tenemos un área de ventas y marketing, y su propósito obviamente es vender los productos y servicios de la empresa, pues tienen que tener un sistema que les ayude a eso, a registrar clientes, a ver, no sé, ver qué información les puede servir, ¿no? Dónde vive para hacerle llegar el producto, etcétera, etcétera. San Simón tiene ventas y marketing, ¿lo han visto? Tiene un área de publicidad. ¿Han visto? Por favor, en la San Simón tenemos los estudiantes van a ser los mejores ingenieros, van a ser los mejores licenciados, los mejores médicos. ¿Han visto alguna vez algo así? Laura. No, licenciado, no se ha visto. Bueno, personalmente no lo he visto. Ya, ¿por qué? Porque no necesitan, ¿sí? La Católica sí saca mucha publicidad. Vengan, por favor, les vamos a dar la mejor educación y todo eso. Ya, obviamente la San Simón no saca porque no quiere sacar más, o sea, no quiere tener más estudiantes, o sea, tiene demasiados estudiantes, ¿no? Pero la Católica, como empresa, más estudiantes le implica más ingresos, entonces sí tienen que trabajar. Entonces, otra cosa que puede afectar la cultura. Pero, si se fijan, algunas empresas pueden no tener ciertas áreas, ¿no? Deberían tener, pero no sé, no tienen, ¿no? O sea, por lo menos una obligatoria sería ventas y marketing en cualquier empresa, excepto en la San Simón, por ejemplo, ¿no? Manufactura o producción, todas las empresas tienen. San Simón, ¿cuál es la parte de manufactura o producción? Básicamente la parte de enseñanza-aprendizaje, donde se hace el proceso de formar estudiantes, ¿no? Formar estudiantes profesionales, ¿ya? Obviamente, finanzas y contabilidad, todas tienen, ¿ya? Y si no tienen, no van a manejar bastante bien
cuentas, ¿no? Hay empresas que no saben finanzas, contabilidad y tienen problemas legales, contables, con la renta, etcétera, ¿no? Entonces, es obligatorio. Ahora, recursos humanos depende del tamaño de la empresa, ¿no? O sea, una tiendita pequeñita no va a tener recursos humanos, pero San Simón sí tiene, ¿no? Es más, tiene recursos humanos tanto administrativos como académicos, ¿no? Están divididos así, todo eso. Entonces, las funciones estas son básicas, pero algunas podrían no tener. Es más, podrían existir otras funciones que tiene la empresa. Y obviamente los sistemas de información tienen que apoyar a cada una de estas funciones, a ventas y marketing para registrar clientes, vender, saber sus direcciones, hacer llegar el producto, manufactura y producción, obviamente para ver, no sé, cantidades de materia prima, si estamos por el stock, no, etcétera, cantidades de producto terminado, cómo están funcionando las máquinas, etcétera. Finanzas y contabilidad para saber cómo está la empresa, ¿no? O sea, ver qué transacciones se han hecho, revisar la parte de libros diarios, libros mayores, etcétera, ver la parte financiera, cómo estamos, si nuestro apalancamiento está bien, un montón de cosas, de tareas, diversificar el riesgo en todo caso, ¿no? Y recursos humanos, ver de reclutar gente, capacitarla, ¿no? Empoderarla, motivarla y todas esas cosas. Tiene que tener sistemas para hacer eso. ¿Sí? Entonces, como funcionen al interior también va a afectar al sistema. ¿Ya? En la parte de gestión o administración, ¿sí? O sea, el trabajo de los administradores o de la administración es básicamente dar sentido a las situaciones que enfrentan las empresas, tomar decisiones y ver planes para resolver problemas o aprovechar oportunidades. Y obviamente esto se hace con información, ¿no? Entonces, si tengo un buen sistema de información, voy a poder tomar mejores decisiones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esas dos partes, administración y las organizaciones, o la organización precisamente, son bastante importantes, ¿sí? Son dos de los pilares. Pero el pilar que todo el mundo relaciona con tecnología de información es el último, que es tecnología. Y no solamente es tecnología, el sistema de información ya habíamos visto, ¿no? Ya. A ver, un favor, esta parte es bastante amplia, ¿sí? No quisiera cortarla, ¿sí? Entonces esto lo dejaremos para mañana, ¿les parece? Si tienen alguna consulta, estoy aquí, y si no, que tengan buenas noches y los veo mañana. Carlos. Sí. Sí. Sí, claro. Yo solamente reviso pongo nota solamente a las personas que están listadas en la lista que me hacen de cada trabajo. Si un trabajo me presentan 7, yo no voy a estar revisando si todos los trabajos son 7 u 8, ¿no? Yo voy a revisar el contenido del trabajo, se mantienen las mismas directivas y las mismas directrices para todos, ¿no? Obviamente no pueden ser menos de 7 ni más de 10. ¿Okay? Exacto. De nada. Miguel Ángel. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciado, para las personas nuevas que nos hemos inscrito el día viernes para entrar a la plataforma Moodle, no sé si nos puede agregar o cómo podemos hacer. Yo no agrego, yo no manejo esa parte. Eso tendría que ser sistemas, cuando se inscriben de manera automática, no sé cómo hacen. Está bien, licenciado. Ya. Alex. Licenciado, los nuevos, ¿podemos conformar nuevos grupos? ¿O Son las mismas directivas. Yo no me hago lío.
pueden hacer con las mismas directivas, siguen las mismas reglas. Se falla en una regla, el trabajo no sirve, ¿no? O sea, no se les pone calificación, pero pueden conformar grupos nuevos, pueden unirse a otros grupos, pero cumpliendo las directivas que les he dado. Licenciados, tenemos varias preguntas. No sé si habrá grupo de WhatsApp. Yo tampoco. ¿Podemos crear un grupo de WhatsApp de puros estudiantes ahorita mandando al chat? ¿Por qué me preguntan? Eso es decisión de ustedes. Yo no les voy a decir creen o no creen. Está bien, dice. Eso no habían varias preguntas. Ok, si no hay más preguntas, buenas noches a todos. Licenciado, ahorita acabo de ver la plataforma Moodle. Desde el principio creo que dice 2022, pero sigo bajando abajo, dice del anterior semestre. ¿Es normal eso? Hay un pequeño error, ahorita te aviso, cuando han creado este sistema, este grupo. A ver, sistemas de información. A ver, dice, cuando entran, dice fin, sistemas de información, grupo 071 del 2021. Pero si se fijan en la parte de donde dice navegación, ¿sí? Está marcadito SIST InfoFin 071-2022. Lo único que le han pelado en este de acá, que le han puesto un nombre errado. No sé si están viendo. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Aló? Dice. Y este es el correcto, por si acaso. O sea, es el mismo, pero a ver. Aquí, si se fijan, ahí dice 2022. ¿Sí? Entonces, está bien, solamente el título lo han puesto mal. ¿Ok? Ok, entonces, eso es. Ya, si no tienen más preguntas, los veo el día de mañana. Que tengan buenas noches. Hasta luego, licenciado. Chao, chao.